Vamos entonces a crear nuestro primer programa, el que permite el ingreso de un número decimal, y vamos a mostrar la raíz cuadrada de este número decimal, solo que sin decimales. Entonces vamos a colocar acá, definir N1 como real, ya que este va a ser el que va a almacenar el número decimal. Vamos entonces a solicitar entonces el ingreso del número. Escribir, ingrese un número decimal. Voy a hacerlo de esta manera. No sé si ya les dije a ustedes, pero ahora voy a tratar de usar esas abreviaturas, ING, no es de ingenieros, de ingrese, y numerales de número, para que el mensaje no se extienda tanto. Vamos a colocar acá, que es un número decimal, y ese número decimal lo vamos a almacenar dentro de N1. Es ahí donde se va a almacenar el número que ingrese. Bien, como acá lo que nosotros vamos a hacer es mostrar la raíz cuadrada de ese número decimal, pero lo tenemos que mostrar sin decimales, es decir, una especie de aproximado. Puede hacerlo de dos formas. La primera es convertir ese número decimal a entero y después obtener la raíz cuadrada. O la segunda es obtener la raíz cuadrada de una vez y el resultado se aproxima al entero más cercano o bien se eliminan los decimales. Para este punto voy a hacer las dos opciones para que ustedes más o menos tengan una idea. No voy a usar comandos asignar porque lo que yo quiero es hacer un programa que sea lo más corto posible, pero que también sea efectivo. Y el día de hoy pues vamos a aprender cómo incrustar una función dentro de otra. Primero voy a colocar el mensaje, escribir. Esta es la raíz cuadrada. Es un número decimal. Bien, voy a mostrar acá la respuesta. Lo primero que yo voy a hacer es obtener la raíz cuadrada. En este caso voy a usar RC. RC y el número que voy a pasar es N1, que es el número decimal que se ingresó. Pero a esa raíz cuadrada lo voy, pues obviamente yo no sé, si obviamente como es un número decimal, claro está, ¿verdad? Puede ser que la raíz cuadrada quede en decimales, que es lo más seguro. Entonces, para que el resultado de esa raíz cuadrada no me quede en decimales, voy a aproximarlo. Para ello, voy a usar acá la función redon. Redon, voy a abrir paréntesis, y dentro de paréntesis coloco la función de raíz. De esta forma. ¿Qué está pasando acá? Estoy metiendo una función dentro de otra. ¿Y cómo es que esto puede funcionar? Pues algo muy sencillo. Acuérdense que al final, tanto RC como redon son dos funciones numéricas que funcionan solamente con números. Por ejemplo, lo primero que se está haciendo, esto es como si fuera matemática, se va a efectuar la operación que esté más adentro dentro del paréntesis y por último se van a efectuar las que estén más afuera. En este caso, lo primero que va a hacer PCIN es sacar la operación que está acá. Va a obtener la raíz cuadrada de N1. Obviamente, como N1 es un número decimal, lo más probable es que la raíz cuadrada quede en decimales. Una vez que se obtenga este resultado, ese resultado que va a quedar seguro 100% en decimales, se va a aproximar después con la función redon. Por eso es que está una función dentro de otra. El resultado de eso, pues vamos a ejecutarlo. Ingrese un número decimal y vamos a colocar acá 15.5, 6, perdón. Y la raíz cuadrada de su decimal es 4. Esto es un aproximado. Recuérdense que la aproximación de 15 obviamente sería 16. Raíz cuadrada de 16 sería 4. 4 por 4, 16. Entonces estamos viendo ahí que lo está aproximando. Y ahí está viendo que usted está funcionando nuestro programa. Y vamos a colocar acá la siguiente. Esa es la primera opción. La segunda opción que usted podría haber hecho es convertir el número decimal a lo que sería raíz cuadrada. Voy a copiar esto.
Es decir, primero lo que hubiera hecho también, porque también es aceptable, es redondear el número decimal y después de haberlo redondeado a eso, le saca la raíz cuadrada, es decir, al revés. Y la lógica nos dice que tendría que darnos el mismo resultado. 3 y 3. Entonces, dos formas de hacerlo muy distintas, una función dentro de otra. El resultado obviamente puede ser que sea al revés, en este caso el procedimiento es al revés, pero es el mismo resultado. Eh, claro está, cada uno acá pues decidirá cuál es el mejor que le conviene, ¿verdad? Al final el resultado es el mismo. Este, por si le van a tomar captura de pantalla, pues ahí está, y si no, pues vamos a continuar. Bien, ese es nuestro primer ejemplo de funciones combinadas. Vamos a hacer otro. En este que vamos a hacer ahora, vamos a combinar texto con texto. Y voy a quitar esto de acá. Ah, y por cierto, ahorita quiero aclarar algo antes de. Eh, yo podría también haber colocado un comando asignar, donde en el asignar se colocara, ¿verdad? Por ejemplo, esto no lo vayan a copiar, eso lo estoy explicando nada más. Hubiera, por ejemplo, colocado acá, haciendo esta de acá, hubiera colocado RCDN1 y acá afuera le hubiera colocado, por ejemplo, A y después hubiera colocado B, es igual a, en este caso, redon, en este caso de A, y me hubiera dado el mismo resultado. Sin embargo, estoy haciendo dos líneas de más, que obviamente no es necesario. Y como yo se los he indicado a ustedes desde que empezamos a trabajar con esto, este comando asignar, este de acá, solamente utilícelo cuando ese resultado le vaya a servir para hacer otras operaciones. En este programa sería válido, pero opté mejor por meter una función dentro de otra porque también se puede hacer eso. Cuando son funciones, puede meter una función dentro de otra, así como lo estoy haciendo, siempre y cuando sean funciones numéricas. Es decir, esto me está sirviendo porque estoy metiendo una función numérica dentro de otra numérica, ¿sí? Porque ambas funciones reciben número. Pero no me va a servir si yo quiero meter una función numérica dentro de una que solamente recibe texto o viceversa. Entonces ahí no funciona. Ahí sí tiene que estar obligado a usar el comando asignar. Hay que usar también la lógica en esto. Podemos usar una función dentro de otra si ambas funciones son tipo de numéricas o de tipo texto, pero no de tipo texto y numérica, eso no nos va a funcionar, porque los parámetros que están recibiendo son distintos. Entonces ahí sí se hace uso del comando asignar. Entonces es importante, por favor, a tener en cuenta. Lo que a mí me interesa es que usted aprenda a hacer programas cortos pero efectivos. Continuando con el ejemplo número 2, vamos a hacer ahora otro ejemplo muy sencillo, el cual es concatenar, en este caso, lo que serían los textos y ver cuánto es la cantidad de letras de esa frase o textos que se hayan ingresado. Entonces, para esto, pues vamos a quitar esto de acá. Voy a definir N1, solo que ahora pues que quede como carácter. Y aquí le voy a colocar, perdón, N1, y N2. Y voy a colocar acá, ingrese dos textos. Esto lo voy a hacer de esta forma, porque obviamente ustedes ya a estas alturas ya conocen cómo es el deje y maneje de esto. eh, y pues, por ejemplo, si yo les pongo a ustedes esto así, ustedes rápido me van a entender que tanto primero se recibe el primer texto y después el segundo texto, ¿verdad? Pero para alguien que es totalmente desconocido el programa y lo que estamos haciendo, entonces ahí sí, usted tiene que venir y ser más explicativo. Tiene que ser más, en este caso, más detallado. Por ejemplo, hágase de cuenta que yo estoy enseñando este tema con los alumnos de primero básico. Ellos no van a entender qué es todo esto. Entonces a ellos sí les voy a detallar, escribir ingrese primer texto, ingrese segundo texto, porque ellos apenas están viendo esto. Pero así como ustedes, que ya llevamos medio año, ustedes ya conocen esto. ¿Para qué sirve el ERN1, el ERN2? Así que ya no va a haber necesidad de que yo haga esto con ustedes. Ya no lo voy a hacer porque
primero me lleva más líneas de trabajo y también la pantalla abarca más espacio. Y lo que yo no quiero es eso. Quiero que sean programas cortos para que ustedes los puedan copiar o bien puedan interpretar el programa pues, por completo y no por pedazos. Entonces, ahora pues voy a hacer una de las cosas que voy a estar cambiando con ustedes. Ya no voy a tratar de ser tan explicativo a la hora de sortear los datos porque ustedes ya más o menos entienden esto. Entonces dice acá, ingrese dos textos en N1 y N2. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Primero vamos a concatenar los textos y después le vamos a obtener la longitud total. Entonces vamos a colocar acá, escribir. Disculpen, estoy confundiendo los lenguajes. La cantidad de letras de la concatenación de sus dos textos es D. Y vamos a colocar acá lo siguiente. Primero vamos a concatenar. En este caso, concatenar N1, N2. Y voy a colocar afuera de concatenar la función longitud. Longitud y adentro concatenar N1 y N2. Recordemos que longitud funciona con un texto. Concatenar también con otros textos. Así que no hay ningún problema que yo coloque uno dentro de otro, ¿verdad? Porque me va a funcionar. Entonces, en este caso, el programa me quedaría de la siguiente manera. Vamos a venir en este momento, lo vamos a ejecutar. Ingrese dos textos. Permítanme. Sol y luna. Obviamente uno tiene 4 y el otro tiene 3, así que en total tendría que darme 7. Dice la cantidad de letras de la concatenación de estos dos textos es de 7. Y ahí podemos ver que acaba de funcionar perfectamente. Está sumando los dos textos o la concatenación. Y, vuelvo, repito, todo lo hice usando una función dentro de otra. Ambas funciones son de texto. Por lo tanto, pues no hay ningún problema en ello. Ahora bien, ¿puede hacerlo al revés? Sí, puede hacerlo al revés. Primero puede venir y hacer algo similar a esto. Aquí estoy dando varias opciones. Por ejemplo, solamente voy a colocar un comando de escribir. No voy a necesitar de colocar todo el mensaje. ¿Cómo podría haber hecho esto? Usted puede colocar acá. Primero, utilizo la función de concatenar, que es la que va a ir afuera ahora, y longitud va a ir adentro. Concatenar, y en este caso, recuérdense de algo muy importante. Como este concatenar no puede, bueno, sí lo puede hacer, ¿verdad? Podría haber usado acá lo siguiente. Longitud, en este caso, sería de N1 más N2. Usando el signo de operación. Porque ahí en este caso, vuelvo, repito, son textos, pero usted sabe que con el signo más, básicamente es concatenar. En este punto, pues obviamente nos va a dar a nosotros el mismo resultado, o en teoría nos tendría que dar el mismo resultado, permítanme. Sal y sol, y nos tira 6 y 6, ¿verdad? ¿Es válido? Sí es válido, porque aunque estos sean textos, el signo más está haciendo esa operación. Cuando son dos textos, el signo más lo que hace es que los pega. Ahora bien, iba a mostrarles acá lo siguiente también. Por ejemplo, concatenar, por ejemplo, N1. N1, N2. Vamos a hacer esto acá. Ah, perdón, es al revés, era al revés, discúlpenme. Ahorita quiero que ustedes observen algo. Concatenar, en este caso, longitud de N1, longitud de N2. Y cierro el paréntesis. Pregunta, ¿por qué me está tirando error ahí?
¿Por qué está tirando error? ¿Alguien me sabría explicar? Si ambas funciones reciben texto. O ambas funciones son de texto, pero ¿por qué está tirando error ahí? Creo que le hace falta una comida. No son comidas. Dice tipo de dato incorrecto en el argumento 1. Le falta un paréntesis, profe. ¿Dónde sería el paréntesis? En la segunda vez donde dice longitud, al Eh, principio. vamos a ver acá. Sí, Vamos a ver. Hagamos acá. Falta un corchete. Creo que si no estoy mal, está haciendo referencia acá. Ya coloqué los paréntesis y me sigue tirando error. Entonces, no son los paréntesis. Tal vez, profe, porque ya había puesto una vez longitud y por al ponerlo dos veces no se puede. Mm, acuérdense que, bueno, dice acá lo siguiente. Ahorita vamos a quitar esto acá. Quiero que analicen algo. Dice tipo de dato incorrecto en el argumento N1. En el argumento 1, longitud. Y acá hay algo que rompe, bueno, no rompe la lógica, porque si bien ambas funciones son de texto, las respuestas que devuelven son distintas. Por ejemplo, concatenar recibe texto, ¿sí? Hay que tener algo bien claro. Ambas funciones, tanto longitud como concatenar, perdón, reciben textos para poder funcionar, pero ambos devuelven resultados distintos. Por ejemplo, concatenar recibe dos textos y el resultado de la concatenación, la pregunta es la siguiente. ¿Concatenar qué devuelve? ¿Devuelve un texto o devuelve un número? Vamos a preguntar acá. A ver, Leonel Solís, pregunta para usted. La función concatenar, ¿qué es lo que le devuelve a usted como resultado? ¿Un texto o le devuelve un número? Leonel, ¿qué le devuelve como respuesta o resultado la función concatenar? ¿Un texto o un número? Me devuelve un texto. Así es, devuelve un texto. Y vamos a ver, por ejemplo, eh, Marlin Estrada. La función longitud, ¿qué le devuelve? ¿Un texto o le devuelve un número? Marlin de cuarto secre, bilingüe. ¿Qué le devuelve a usted la función longitud? ¿Un texto o le devuelve un número como respuesta? Un texto. No, devuelve un número. Recordemos que la función longitud devuelve la cantidad de letras. Al punto al que quiero llegar es lo siguiente. Ambas funciones son de texto, ¿sí? Eso nos queda clarísimo. Ambas funciones reciben textos para poder funcionar, pero las dos funciones devuelven resultados distintos. Por eso es que no está funcionando acá. Por ejemplo, si yo hago esta operación, la función longitud, en este caso, va a venir y, por ejemplo, se ingresó la palabra sal y sol. Lo primero que va a hacer PSeInt es sacar la cantidad de letras de la palabra sol y va a sacar la cantidad de letras de la palabra sal. Obviamente, ambas palabras tienen 3 letras cada una. Pero concatenar no funciona con números. Ahí es algo irónico, pero no funciona con números. Concatenar no funciona con números. Por eso dice acá, tipo de dato incorrecto en el argumento N1. Porque él ya se dio cuenta de que esta operación va a devolver un número y concatenar no puede operar números. Entonces, por eso tira un error acá. Y es importante tomar en cuenta esto, jóvenes, porque, vuelvo, repito, ambas funciones son de texto, pero hay que tener mucho cuidado con los valores que devuelven, porque hay funciones de texto que están devolviendo números
y otras que devuelven texto. En este caso, la función longitud, eso es lo que hace. Es una de las funciones de texto que en lugar de devolverle un texto, le devuelve un número. Por eso es que no nos funciona la función concatenar. Ahora bien, si usted hace esto acá, la función concatenar, nos quitamos la función concatenar y hago esto de acá, me quita el error. ¿Por qué me está quitando el error? A ver, Silvia Díaz, de cuarto perito. ¿Por qué me está quitando el error con esa operación que estoy estableciendo ahí? Pregunta. No sé, profe, porque lo cambió. Ok, bueno, mire pues. Como la función longitud va a devolver un número, eso ya estamos de acuerdo todos. Regresando al ejemplo, se ingresó sol y se ingresó sal. Sol en N1 y sal en N2. Sabemos de que la cantidad de letras de sol es 3 y la cantidad de letras de sal son 3. 3 más 3, porque aquí está el signo más, me da 6. Entonces, por ejemplo, ingresé dos textos, sol, sal, y me tira 6 y 6. Ahí está sumando ya los números. Entonces, qué ironía, ¿verdad? Sabemos de que el signo más sirve para juntar dos textos, ¿verdad? Pero aquí está sumando números. Suma el número de acá más el número de acá. Y aquí los está concatenando. Entonces, es importante, por favor, a tomar en cuenta de que, pues, con las funciones numéricas, pues, por lo general siempre devuelven números. Por lo general, la mayoría, a menos que fueran logaritmos. Y en las funciones de texto hay que tener cuidado porque hay algunas que devuelven números y otras que devuelven textos. Y muchas veces, para poder hacer combinaciones de funciones, sí se puede. Siempre y cuando ambas funciones reciban el mismo tipo de argumentos. Por ejemplo, esto me funcionó y no me dio problema porque concatenar recibe texto, perfecto. Y longitud recibe texto. Pero cuando lo hice al revés ya no me funcionó porque longitud recibe texto, perfecto. Pero concatenar recibe un texto, pero por el resultado que va a devolver longitud, que es un número, ya no funciona. Porque entonces concatenar no puede, en este caso, unir dos números, sino que solamente texto. Por eso es que ya no funcionó en el otro. Bien, eso sería la aclaración que quería dejarles, ¿verdad? Solo hay que tener cuidado con eso en base a los resultados que está devolviendo. Bueno, vamos entonces ahora a hacer otro ejemplo. Y vamos a llevarnos esto para acá. Ahora vamos a combinar número y texto. Por ejemplo, vamos a colocar combinadas 3. Y para este ejemplo, vamos a obtener lo que sería algo, uno muy sencillo. Vamos a usar ahora la función azar. Y para esto, pues vamos a hacer que nos muestre un número al azar y vamos a sacarle la raíz cuadrada a ese número. Por ejemplo, voy a quitar esto de acá. Voy a definir n1 como entero. Y voy a colocar acá. En este caso, escribir la raíz cuadrada del número al azar entre, por ejemplo, 5 y 10 es, perdón, vamos a cambiar el mensaje para que sea más entendible. El número al azar, para que me lo puedan entender y así no se confunda. El número al azar elegido entre 5 y 10 es, y vamos a colocar acá, en este caso, azar, y vamos a colocar N1. Y ahorita vamos a ver algo interesante acá. Bueno, si es que este programa lo permite, porque todos los software de programación son distintos en su forma de trabajar. Y su raíz cuadrada es, y vamos a colocar acá, RC
azar N1. Bien, ¿qué está haciendo este programa? Un programa de 2 líneas. Perdón, este no es azar, este es aleatorio. Azar no me sirve acá con esto. 5,10. Y acá sería aleatorio también. Y vamos a colocar 5,10. Bien, aquí vamos a ver algo interesante. Si la lógica me dice este programa tiene que ser igual que los otros. Ok. Dice, el número aleatorio, al azar, elegido entre 5 y 10 es, y coloqué aleatorio porque aleatorio es la función que me va a permitir encontrar un número al azar entre ese rango que estoy estableciendo, entre 5 y 10. Y su raíz cuadrada es, y obviamente aquí estoy colocando RC, aleatorio de 5 y 10. Ahora bien, ambas funciones se pueden dar porque obviamente aleatorio funciona con números, va a devolver un número y raíz cuadrada pues trabaja con números. Vamos a tener acá lo siguiente, vamos a ejecutar el programa. Y aquí no, voy a dejar N1 acá y quiero que veamos algo. Dice, el número al azar elegido entre 5 y 10 es 5 y su raíz cuadrada es 2,444. Ahora vamos a observar algo. Vamos a ver. Permítanme. Tengo este por acá. No, vamos a colocarlo mejor acá. RC de 5. Vamos a salir de deudas. Fíjense muy bien en algo. Dice, la raíz cuadrada, en este caso, el número elegido fue el 10. Dice que la raíz cuadrada es 2,82. Tengan en cuenta ese número, 2,82. El número al azar fue el 10 y la raíz cuadrada dice que es 2,82. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es cambiar el 10. Y vean lo que me está tirando. Dice que la raíz cuadrada, ahorita no le pongan atención a esto, sino a esto de acá. La raíz cuadrada de 10 dice que tiró 3,16 y en el otro me tiró 2,82. Entonces acá tenemos algo malo que no está funcionando en nuestro programa. Y vamos a resolver por qué se está dando ese problema. En primera instancia, como ustedes, yo creo que ya lo observaron, ¿verdad? Las raíces cuadradas no son exactamente las mismas. Entonces, tenemos una gran inconsistencia porque en este sentido,